Y cada vez que vayamos a copiar, me regreso paro la grabación para que no se haga tan grande. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Queremos encontrar eso es lo que queremos, encontrar una expresión queremos encontrar una expresión para las colisiones, para la ecuación con información de las colisiones, ¿no? Eso es lo que queremos encontrar. Entonces, queremos la probabilidad de que la molécula J, que tiene velocidad entre v y v más de v, colisione con la partícula iésima. Eso es lo que quisiéramos calcular en el intervalo de tiempo dt, en este intervalo de tiempo dt, con el factor de impacto B. Con el factor de impacto B en el rango de B alrededor de B. Entonces, ¿qué es lo que teníamos antes? Teníamos una partícula que se mueve a cierta velocidad y va a colisionar con una que vamos a suponer que está en reposo, que esta partícula estuviera en reposo, pero esta se está moviendo. Entonces, a esta partícula que está fija, la que está fija le vamos a llamar la partícula J, ¿sí? Y la partícula I se aproxima a ella con cierta velocidad. Entonces, voy a hacer esta diferencia, la velocidad I menos la velocidad J, esta diferencia la voy a definir como G y J, ¿sí? G y J. Así la voy a llamar. Entonces yo tengo mi sistema de coordenadas y con mi sistema de coordenadas posiciono una partícula y esta es mi partícula Jésima. Esta es mi partícula Jésima. Y esta partícula Jésima tiene una velocidad BJ y la posiciono con el vector R. Y esta velocidad está en el rango de velocidades que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, si queremos eso, lo que habíamos visto las clases pasadas, es que yo voy a poner un eje, ¿no? Y a ese eje le voy a llamar eje Z. Entonces, mi partícula que está en reposo es mi partícula J. Le voy a cambiar acá la J. Y esta partícula se está acercando. Vamos a pensar que el factor de impacto es B. Es un círculo de radio B.
Si la partícula pasa cabe dentro de este círculo de radio B, entonces va a colisionar con la partícula Jésima, ¿verdad? Si la partícula I, su área no pasa dentro de este círculo de radio B, entonces no va a colisionar. Si colisiona, va a salir dispersada con cierto ángulo. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de esto? A este ángulo le voy a llamar ángulo teta. Entonces, esta partícula voy a generar como un tubo. Voy a generar como un tubo. Lo voy a pintar de esta manera. Como si yo tuviera un tubo de radio B. ¿Sí? Y me voy a fijar me voy a fijar en esta sección antes de la colisión. ¿Sí? Yo voy a poner mi sistema de coordenadas acá. Y desde este sistema de coordenadas estoy viendo cómo es el movimiento de la partícula, que tengo en movimiento, y también puedo observar a la partícula que está en reposo. Entonces, vamos a crear un tubo de cierto espesor, como me dice acá, la partícula iésima en el intervalo de tiempo de t, con el factor de impacto B en el rango de B alrededor de B. Quiere decir como si yo tuviera un tubo un poco más grande y este tubo tiene una cáscara. Su cáscara tiene tamaño de B. Su cáscara. Entonces yo tendría que encontrar el área de esta sección. ¿Sí? Como si yo tuviera un tubo un poco más grande que es lo que quiero calcular. Esta partícula, si pasa, la partícula iésima que pase por este tubo de sección eficaz que sea B o B más dB, o sea, si pasa por el área que está entre B y B más dB, entonces va a salir dispersada, ¿sí? Porque van a colisionar. Las partículas tienen velocidades BI menos BJ. Y a esta diferencia de velocidades le voy a llamar, a esta diferencia de velocidades le voy a llamar G y J, ¿sí? Como si quiero su magnitud, porque las partículas van a colisionar, para referirme a su magnitud le voy a poner el valor absoluto, ¿sí? No sé si quieren copiar. Yo ya casi termino nomás, me falta el diagrama. Terminen con calma y ahorita continúo.
voy a... Bueno, esto que estamos viendo está en el Macquarie. En la página 410, ¿sí? Nada más es este tramo que voy a sacar del Macquarie. Bueno, entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Yo tengo, decíamos, un eje horizontal. Este es mi eje Z. Y tengo una partícula fija. Esta es mi partícula J, ¿sí? Y la partícula I se está moviendo con una cierta velocidad. Hacia la derecha. Entonces, decíamos, puedo crear un cilindro que tiene que ver con el factor de impacto al que quiero calcular. Este factor de impacto pues, puede tener que ver con el tipo de potencial que quiero. Y entonces formaríamos este cascarón. Entonces, cualquier partícula que venga con velocidad v, que logre pasar dentro de esta área, va a salir dispersada, ¿verdad? Incluso aunque pase por el elemento de área que está con espesor diferencial de B, ¿verdad? Entonces acá se me va a formar el equivalente a un cilindro y acá también. Entonces yo tendría que calcular, decir, cuántas partículas que pasan que vienen con esta velocidad hacia la derecha, que pasan por esta área sombrada, van a poder salir dispersadas, porque al final de cuentas yo lo que quiero es calcular la dispersión. Yo sé que ellas pueden salir dispersadas con un ángulo θ. Entonces, esta distancia, voy a fijar esta distancia. Acá tengo un tubo. Ahorita lo calculo. Se me forma como un cilindro, ¿verdad? Como un cilindro. Desde esta área, desde esta sección eficaz, imagínense que por acá las partículas ya empezaran a salir dispersas, ¿sí? No están en contacto, pero se empiezan a dispersar, ¿verdad? Así. Si se empiezan a dispersar, entonces esta distancia que hay desde donde dejan de moverse en línea recta para moverse dispersas, a esta distancia le voy a llamar A. Con respecto, la voy a medir desde la partícula que está en reposo, que está fija, a la que quiero bombardear, y voy a medir, la partícula viene moviéndose en línea recta, y justo cuando empieza a dispersarse, desde ahí mido A. La distancia A es el rango del potencial, molecular. ¿No vas a desconectar la computadora? A es el rango del potencial molecular. Y es la distancia intermolecular y está relacionado a la distancia intermolecular. Y está relacionado a la distancia intermolecular a la cual el potencial interactúa, ¿no? La partícula interactúa con la otra debido al potencial, a la cual el potencial, le voy a decir, se enciende, ¿no? Le voy a poner no es la palabra correcta. Siempre está el potencial, pero a esta distancia, cuando la partícula esté en este punto, en este punto va a interactuar con la partícula J-ésima y va a salir dispersa.
También vemos que cualquier molécula, vamos a ver que cualquier molécula ahí dentro del cascarón cilíndrico va a colisionar con la molécula fija J. Posiblemente no colisionen, es decir, que no se tengan contacto, pero por el potencial ni siquiera necesitan estar en contacto cuando sale repelida, ¿sí? Y esto va a ocurrir, entonces cualquier molécula ahí dentro del cascarón cilíndrico, cualquier molécula I que esté, posiblemente que haga falta, que esté dentro del cascarón cilíndrico va a colisionar con la molécula fija J al tiempo de T. Entonces, el número probable de I moléculas, probable de I moléculas dentro de este cascarón es el número probable de moléculas dentro de este cascarón, lo quiero calcular. Bueno, para calcularlo, me voy a pasar a la siguiente hoja. Si quieren anotar esta parte y ahorita continúo. Lo que necesito es calcular el volumen de este cilindro, de este cascarón cilíndrico. ¿Sí? Necesito calcular el volumen de este cascarón cilíndrico. Ahorita lo calculamos. ¿Se acuerdan cómo se calcula el volumen del cascarón cilíndrico? ¿Cómo lo calcularían? Es restando pues, dos volúmenes de dos cilindros, ¿no? Sí, el volumen grande menos el volumen chico. Ahorita lo 4/3 calculamos rápido. Ajá. Ahorita lo calculamos. O integrando, ¿cómo? No, nada más lo vamos a, ahorita lo calculamos. Aquí está, me salió peor. Bueno, acá hay un cascarón y acá está el otro. ¿Sí? Ahorita lo calculamos. Entonces, yo necesitaría calcular el volumen. Entonces, el volumen del cilindro grande menos el volumen del cilindro pequeño. Bueno, no pequeño, más pequeño, ¿no? No pequeño, voy a poner chico. ¿Cómo calculo el volumen de ese cilindro? A ver, ahí dice radio B. Entonces es El pi por volumen B de un cuadrado. cilindro, ¿se acuerdan cómo va? Sí, es el área de la Imagínense pieza que esto por... tiene una longitud H. Ajá. Entonces, el volumen sería Sería pi por B cuadrada por H, ¿no? pi por el radio, que en este caso sería B más dB Ajá. al cuadrada por H menos Menos pi por el el B de adentro. cuadrada por H, ¿verdad? Ujú. Entonces me quedaría, factorizo la pi, factorizo la H y me quedaría B cuadrada más 2B, B por diferencial de B más dB cuadrada
más db al cuadrado menos b cuadrada. ¿Están de acuerdo? Cuando los Sí. compare yo. El diferencial, por definición, es pequeño. Esta cascarón yo lo estoy exagerando, pero es una capa muy delgadita. Ese diferencial tiende a cero, su espesor. Entonces, db cuadrada se va más rápido a cero, es casi un cero. Entonces, este término no debe ocurrir y b cuadrada se va a restar con este. Entonces, me queda que este elemento de volumen, que es el del cascarón, me va a dar el volumen del cascarón, me va a dar 2b por diferencial de b, ¿verdad? Eso es lo que me va a dar el volumen del cascarón. Muy bien. Entonces, me estoy comiendo el pi por h. Por H, ¿no? Pi por h. Pi por h. Ahora, necesito calcular lo que es h. ¿Cómo? Es decir, esta distancia h, ¿cómo la calculo si lo único que tengo de información es la velocidad? O sea, yo necesito esta longitud h, pero lo que tengo es la velocidad. ¿Cómo le harían para calcularla? ¿Qué propondrían? Pues multiplicar la velocidad por el tiempo te da la distancia que recorrió, ¿no? Pero hay que restar A, ¿no? Necesito, claro, yo necesito, o sea, lo que necesitamos es esta h. Entonces, voy a hacer unas cuentas para calcular esa distancia h. Una cosa que sabemos, bueno, lo voy a escribir en la siguiente foto. Me voy a cambiar de hoja. Y lo que tenemos, decía yo hace rato, voy a definir la velocidad de la partícula I menos la velocidad de la partícula J en valor absoluto. Lo voy a llamar como G y J. ¿Sí? Lo voy a llamar como G y J. Entonces, yo sé que el momento es igual a la masa por la velocidad. Entonces, lo voy a escribir esto en términos de los momentos. Entonces, el momento entre la masa es la velocidad. Entonces, esta expresión yo la podría escribir. Yo podría escribir en lugar de BI, puedo escribir el momento de la partícula iésima sobre la masa de la partícula iésima menos el momento de la partícula jésima sobre la masa de la partícula jésima. Eso es el término de esto me daría lo que es la velocidad, ¿verdad? Esto sigue siendo la velocidad. Y yo necesito, o sea, tengo este tubo. Este tubo tiene una longitud h, pero lo que tengo adentro son unas partículas. Y estas partículas se están moviendo con una cierta velocidad y aquellas que logren cruzar dentro de esta sección eficaz van a poder, aquellas que logren cruzar esta sección eficaz en un tiempo de t, van a poder salir por este otro lado. Entonces, si las partículas les toma más tiempo llegar a esta cara, no van a poder cruzar esta sección eficaz. Entonces, si yo multiplico, si esto tiene unidades de velocidad, si yo lo multiplico por el tiempo, yo sé que velocidad es la distancia entre tiempo, entonces velocidad por tiempo es la distancia. Esto me tendría que dar la distancia a la cual
las partículas que les tome un cierto tiempo dt moverse desde este punto hasta el borde, van a poder cruzar. Si la partícula está acá, en dt va a poder salir. Si la partícula está acá, en un intervalo de tiempo dt va a poder salir. Si la partícula está más atrás, en un intervalo de tiempo no va a poder cruzar esta segunda etapa. ¿Están de acuerdo? Entonces, yo voy a poder generar la longitud h a través de esta expresión. ¿Sí? A través de esta expresión. Entonces, esto que tengo acá, este valor absoluto con respecto de los momentos, es lo que había yo llamado G y J, ¿no? Esto sería G y J por dt. ¿Están de acuerdo? Pero esto, sí, acá se ve la G y J tiene velocidad por tiempo, es distancia. Escrito así, esta sería la distancia que necesito para calcular la longitud de este cilindro de longitud h. ¿Están de acuerdo? Si la partícula le toma más tiempo llegar a esta etapa, no va a poder salir. Si la partícula está dentro de este tubo, en un tiempo dt va a poder cruzar esta segunda etapa y va a poder salir. ¿Queda claro el concepto? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, a esta G y J es lo que conocemos como la velocidad relativa, ¿verdad? Relativa. Ahorita no me acuerdo cuando definimos la velocidad relativa, creo que le puse V1 menos V2, ¿verdad? Las clases pasadas, ¿verdad? Voy a revisar. Ángel, de cualquier manera no importa porque le Sí. estamos tomando su valor absoluto. O sea, si la estuviera yo considerando Ok. V2 menos V1, de todas maneras, cuando yo tome su valor absoluto, me va a dar nada más la magnitud de la velocidad, ¿sí? También, entonces esta GI, decimos, es la velocidad relativa, escrita así sería pues lo que conoceremos como la rapidez, ¿verdad? Y esta GJ sería la velocidad relativa intermolecular. Intermolecular. Muy bien. Entonces, ahora, lo que decíamos hace rato, el volumen de ese cilindro, el volumen del cascarón cilíndrico, lo acabamos de hacer, me dio, le voy a poner volumen del cascarón. ¿Qué me dio? Lo tienen todavía, les dio pi por el radio, que es por 2b de b, ¿verdad? Pi por el radio, es la ecuación que acabamos de hacer, al cuadrado, y esto va multiplicado por h, es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Sería pi por 2b por diferencial de b, y en lugar de h voy a poner, en lugar de esta distancia h, voy a poner el término de esta velocidad G y J, que tengo acá, G y J por dt, para que yo tenga velocidad por tiempo, eso tiene unidades de distancia. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Esto tiene unidades de distancia. Ok. ¿Sí? Lo acabo de escribir acá. ¿Sí? ¿Adalberto? Sí. Perfecto. Y lo que me falta escribir es la función de distribución. Es esta función de distribución es mi función, f
que le poníamos FJ de R, BJ, T. Debo de multiplicar por la... Entonces, esto me da el volumen del cilindro. Esto me da, estos dos primeros términos me dan el volumen del cilindro y esto me va a contar el número de partículas que tienen velocidad. Esta función de distribución me va a contar el número de partículas que J partículas que tienen velocidades que están entre BJ y BJ más DBJ. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta es la cantidad que estoy buscando. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, esta cantidad, bueno, esto a lo mejor no se ve bien. Está bien, esto sería el volumen del cascarón por la función FJ, por mi función de distribución. Bueno, esta cantidad me va a contar el número probable de I moléculas. Esto me da el número de moléculas dentro del cascarón de moléculas. Le voy a poner el número de moléculas dentro del cascarón. El número me da el número no lo puse, el número probable de moléculas y dentro del cascarón, ¿sí? Esto es lo que esta función me cuenta el número de moléculas dentro del cascarón que van a tener probabilidad de cruzar esta sección eficaz, ¿verdad? Tengo un cascarón con una cierta sección eficaz y quiero contar cuántas moléculas pueden cruzar esta sección eficaz, ¿sí? Entonces, así, el número total de colisiones que deben ocurrir el número total de colisiones que deben ocurrir de partículas y con la partícula J, ¿sí? Entonces, todas aquellas que van dentro de este tubo de sección eficaz B van a colisionar con mi partícula J que está acá afuera y salen dispersas, ¿sí? Con un ángulo teta. Pero además, aquellas que estén dentro de este cascarón también van a salir dispersas, porque también de alguna manera van a colisionar con la partícula Jésima. Entonces, yo quiero calcular el número de colisiones, el número total de colisiones que deben ocurrir entre las partículas de tipo I con el tipo J. Y el número está dado como 2, es básicamente lo que acabamos de escribir. El número de colisiones está dado con este 2pi, es 2pi por el intervalo de tiempo de t. Voy a integrar. Yo quiero todas las colisiones que ocurrieron, entonces debo integrar. ¿Sobre qué debo de integrar? Debo de integrar sobre el diferencial de B. Ahorita lo hacemos. Y debo de integrar sobre las velocidades. Entonces voy a calcular dos integrales. Sería, a lo mejor voy a corregir acá.
O sea, yo quiero cuántas partículas del tipo I que se mueven dentro de este tubo van a salir dispersas por la acción, con el potencial de interacción con la partícula Jésima. Eso es lo que quiero calcular. Entonces, este va a estar dado como 2pi por la integral. Tengo dos integrales. La primera de ellas, bueno, ocurre la función de distribución FJ, que depende de la posición, de la velocidad y del tiempo. Voy a multiplicar por este término G y J, que es mi velocidad relativa, mi velocidad relativa, B de B, que es el tamaño de la sección eficaz por su incremento, que es este término, B de B, y también voy a integrar sobre el rango de velocidades de B. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo que eso sería? Sí. Ahora, velocidad es un vector. Realmente es un elemento de volumen en la velocidad, o sea, lo que decíamos las reuniones pasadas, este elemento de volumen no está en una dimensión, está en 3 dimensiones. Este elemento de volumen, lo que tengo es el espacio en 3 dimensiones en las velocidades, b de x, b de y, b de z. Y entonces esta partícula iésima se mueve con cierta velocidad. Yo caracterizo la posición de la partícula iésima y sé a qué velocidad se mueve la partícula iésima. Pero esta velocidad está en 3 dimensiones. Entonces, lo que decíamos la reunión pasada, yo genero un elemento de volumen. Entonces digo, bueno, posiblemente la partícula no se mueve con toda precisión a la velocidad VI, pero tiene una velocidad que está en un rango entre BI y BI más DBI, o sea, ligeramente más grande, no de manera precisa con velocidad I, pero con cierto margen de error, tiene una velocidad muy parecida. Entonces estoy integrando sobre las velocidades. Este elemento de volumen se refiere a esta caja, donde la partícula no necesariamente se mueve con esa velocidad VI, sino una velocidad ligeramente mayor, ligeramente menor, que me da un margen para crear un intervalo en las velocidades. ¿Sí están de acuerdo? Entonces yo tengo que hacer esas dos integrales. ¿Sí? Si quieren copiar y ahorita continúo. Voy a parar tantito la grabación para que dé tiempo, para que puedan copiar. Okay.